Nos acompaña en el estudio en Quito María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días con todos. El día de ayer, en este espacio, el asambleísta Fernando Villavicencio, que forma parte de este Frente Parlamentario Anticorrupción, anunciaba que hoy, en la reunión que van a mantener con el presidente Guillermo Lasso, sugerirán que se declare el estado de excepción dentro de la minería. Y esto un poco para poder evaluar los vínculos que puede haber entre esa actividad también con el narcotráfico. Y sobre todo señalaba en algunos puntos del país, ¿no? Él decía en Napo, Pastaza, Zamora, Chinchipe. ¿Cómo toma la Cámara de Minería este anuncio? Liz, yo empezaría haciendo una precisión: minería ilegal. Lamentablemente la semántica nos juega una mala pasada, compartimos el nombre, pero la minería industrial no tiene absolutamente nada que ver con la minería ilegal. Mientras que la minería industrial se sujeta a normas, y no solamente a normas, sino a estándares internacionales y procede de una manera responsable con el ambiente y con las personas, la minería ilegal, que en realidad debería llamarse extracción ilícita de minerales, está azotando al país. Es una actividad delincuencial unida a otro tipo de actividades delincuenciales, narcotráfico, trata de personas, sicariato, que además opera sin ninguna consideración ni con las personas ni con el ambiente, y está creando pasivos ambientales enormes en el país, y que además está vinculada con el narcotráfico desde su base, desde lo financiero. De tal manera que sí, efectivamente, este es un azote que el Estado ecuatoriano y que el gobierno nacional tiene que enfrentar de una manera enérgica. Y no solamente el Ejecutivo, Liz, también las autoridades del Judicial. Hay muchas denuncias puestas que quedan en letra muerta, que quedan para archivar enormes cantidades de denuncias y que no quedan en nada. De tal manera que es una forma de enfrentar este mal que no solamente nos está generando unos problemas enormes en el presente, sino que en el futuro serán las próximas generaciones las que se hagan cargo de sus pasivos ambientales. Y usted tenía razón en precisar minería ilegal, ¿no? Pero eso quiere decir que sí estarían como Cámara de Minería de acuerdo entonces en que se declare este estado de excepción, esta emergencia, debido a lo que está pasando dentro de esa minería ilegal, esa extracción irresponsable y que pudiera estar vinculada con el narcotráfico también. ¿Se sumarían a ese pedido? Por supuesto, esto es una situación que hemos visto, ha tenido una escalada en los últimos años. Creímos que Buenos Aires había terminado, creímos que Yutsupino en el Tena era uno de los picos más altos. Sin embargo, vemos que esto continúa. El sur del país también está siendo azotado por esta actividad delincuencial de la extracción ilícita de minerales. Y si es que el Estado ecuatoriano toma todas las medidas para enfrentarlo, pues será bueno para el Ecuador y para los ecuatorianos. El año pasado se llevaron algunas acciones, algunos operativos precisamente contra esta actividad irregular, contra la minería ilegal en el sector de Napo. ¿Qué ha pasado con eso? Porque lo que se puede quizás reflejar es que no es una acción sostenida tampoco, ¿no? Se realizan estas grandes incursiones, momentáneamente sirve de algo, pero pasa el tiempo y nuevamente se activa y en las mismas zonas. Así es. De Yutsupino se sabe que hubo una serie de maquinaria incautada. Al parecer no hay ni un solo responsable tras las rejas, y lo que vivimos desde la minería industrial, desde la minería formal, es que muchas veces se interponen denuncias porque estamos justamente en la zona. Son las compañías mineras responsables, una de las primeras en denunciar este tipo de actividades. Pero a la larga los procesos burocráticos se vuelven sumamente engorrosos. Prácticamente nos piden que pongamos las denuncias con nombre, apellido y número de cédula del infractor. Es decir, se hacen demasiados problemas como para dar el seguimiento necesario a este tipo de cosas. Y además contrasta, Liz, que mientras el país está azotado por minería ilegal, pues hay grupos políticos que están encarrilando todas sus energías a atacar a la minería formal, a la minería responsable, con una serie de declaraciones que, bueno, prácticamente nos llama muchísimo la atención cómo esa energía y todo ese ímpetu se va contra
la minería formal contra la minería responsable, cuando el verdadero enemigo es justamente la extracción ilícita. Y me imagino que eso lo dice por el anuncio que hizo la CONAIE, que se va a reunir precisamente este 12 de enero en una asamblea para poder definir una estrategia que ya anticipa paro en los sectores donde hay concesiones formales para realizar una minería legal. Justamente, y nos llama muchísima la atención, la minería legal, la minería formal, es una actividad legítima, es una actividad lícita, es una actividad reconocida por la ley y además es una actividad imprescindible para el ser humano. Si hacemos un ejercicio rápido, veremos que alrededor nuestro hay muchísimas cosas con minerales que nos permiten tener la calidad de vida que tenemos. Pero además, Liz, estamos contribuyendo al Ecuador. Somos el tercer rubro de exportaciones no petroleros y gracias a la minería que hay en Zamora Chinchipe, las dos minas industriales están en Zamora Chinchipe ha logrado lo que ninguna de las otras 23 provincias del Ecuador ha logrado en los 2 últimos años, que es reducir la pobreza en 13 puntos. No son estadísticas de la Cámara de Minería del Ecuador, son estadísticas del INEC. En los 2 últimos años, de cada 100 zamoranos, 13 han dejado de ser pobres. ¿Gracias a qué? Gracias a que su economía está dinamizada, la economía de esa provincia, por la presencia de 2 minas a gran escala y, por supuesto, por todo el encadenamiento productivo que estos generan. Ahora, María Eulalia, pero como le decía, se abren algunos frentes, ¿no? Por un lado, por ejemplo, la CONAIE que anuncia esta paralización. Recordemos que el año pasado incluso se dieron ataques a algunos campamentos de minería legal también, y esto tras ese anuncio que hizo el gobierno de conceder una moratoria a los nuevos proyectos, ¿no? A las nuevas concesiones. Y cómo esto puede ir ligado también con la falta de una ley de consulta previa que ya la han venido demandando y que no logra concretarse. Yo dividiría los temas en 3 puntos. Primero, los proyectos mineros tienen que ser protegidos como tiene que ser protegida cualquier otra industria legal. El gobierno ha hablado de declarar unas zonas de seguridad por ser proyectos estratégicos, por ser proyectos que apuntan o apuntalan a la economía nacional. Por otra parte, se habló de una moratoria y eso está ligado a una consulta ambiental que desde octubre del 2021 una resolución de la Corte Constitucional manda a practicar. Se ha avanzado en el sentido de que esa consulta ambiental requería una consulta prelegislativa cuya normativa ya fue expedida en las últimas semanas del año pasado. La consulta previa es otra cosa. La consulta previa es un mandato de la Constitución desde hace 14 años. La Constitución del 2008 y la Ley de Minería del 2009 manda a la práctica de una consulta ambiental, no a la empresa minera, no al concesionario, sino al Estado ecuatoriano. Esa práctica no se ha hecho, y no se ha hecho porque no existe una ley que la implemente. La industria es la primera en pedir que exista esa ley. Sin embargo, hay que puntualizar que la consulta previa no es un invento ecuatoriano. La consulta previa es un mecanismo que ya existe y está en marcha en muchos países del mundo, incluso países de la región. Está parametrizada por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y también por el convenio 169 del cual el Ecuador es suscriptor. La consulta previa no implica un poder de veto, no le están preguntando a las comunidades si permite o no un proyecto de tipo extractivo. Lo que le están preguntando a las comunidades es, primero le están informando que posiblemente allí se lleve a cabo un proyecto extractivo, le informan de cómo va el avance, escuchan a la comunidad, de tal manera que esta mixtura entre el Estado, la industria y la comunidad se dé de la manera más positiva. De eso se trata y bueno, aprovecho el espacio para recalcar que la industria es uno de los pedidos que tiene que exista esa normativa de consulta previa. Pero mientras eso pasa internamente, por otro lado se busca convertir al Ecuador en un destino minero. Decía el ministro de Energía tiempo atrás que solamente el 10% del territorio ha sido explorado. Incluso se pensaba traer inversión para que vengan y se construyan minas entre el 2023 y 2025. Pero ¿cómo todo esto de aquí se puede ver afectado con lo que sucede pues internamente en el país, dentro de esta actividad?
Bueno, sin duda alguna, todas estas declaraciones de los movimientos sociales terminan afectando. Sin embargo, hay que puntualizar algo. El gobierno ecuatoriano ofreció la apertura del catastro minero. Eso es la palabra puesta del Ecuador en los foros internacionales. Sin duda alguna. Por otra parte, necesitamos una ley de consulta previa, sin duda. Sin embargo, la apertura del catastro no necesariamente está atada a la expedición de una ley de consulta previa, porque no todo el territorio concesionable es sujeto de consulta previa. La consulta previa, volviendo a evocar la OIT y volviendo a evocar el convenio 169, tiene que practicarse en aquellos territorios en donde existen pueblos, nacionalidades, comunas o comunidades indígenas o afrodescendientes, cuya ancestralidad haya sido demostrada. Y eso no es todo el territorio concesionable. Entonces, bien se puede abrir el catastro minero, cumplir con la palabra que el Ecuador ha dado en los foros internacionales en aquellas zonas donde no se requiera una consulta previa. Pero lo cierto es que también está lo que se enfrenta en el ámbito judicial, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, se interpusieron 10 acciones legales precisamente contra proyectos mineros con concesiones formales. Ojo, esas acciones de protección, esas acciones legales interpuestas contra concesiones mineras no fueron interpuestas contra las empresas, no contra las industrias, fueron interpuestas contra el Estado ecuatoriano, justamente por la falta de la práctica de consulta previa, en algunos casos de la falta de consulta ambiental. Pero ojo, eso no invalida, en algunas declaraciones se ha escuchado que toda la minería es ilegal porque no existe la práctica de consulta previa. Eso es falso, de falsedad absoluta. La consulta previa es esta figura que introduce la Constitución del 2008. Los títulos mineros fueron entregados mucho antes y bajo el rigor de la ley imperante en ese momento. Cuando el Estado ecuatoriano otorga un título minero, no es que le otorga el título minero para hacer una de las fases de la minería industrial. Le otorga ese título para completar todas las fases, de tal manera que aquellas aseveraciones de que tienen que paralizarse los proyectos porque no ha habido una práctica de consulta ambiental, pues no tiene ninguna validez jurídica. Quiero agradecerle, María Eulalia, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Buen día para usted.